A Hirknip Runefar Lord del Mix lo llamaban el emperador de sangre. No le molestaba el nombre. Le molestaba que la gente creyera que le gustaba. La sangre nunca había sido un capricho. Había sido aritmética. Cada noble que mandó ejecutar era una casa que robaba impuestos, compraba jueces o conspiraba en la sombra. Cada purga compraba años de orden y Hirknip hacía las cuentas antes de firmar cada sentencia. Las cuentas casi siempre le decían que firmara. En pocos años había convertido un imperio de nobles gordos y perezosos en una máquina que funcionaba. Ascendió a hombres capaces sin importar su cuna. Quitó tierras a familias inútiles y se las dio a administradores que sabían hacerlas producir. Bajó impuestos a los que trabajaban y se los subió a los que solo heredaban. Al resto lo asustó lo suficiente para que se pusiera a trabajar. El imperio Baharut, que antes se sostenía por costumbre, ahora se sostenía por diseño, y ese diseño era suyo. El precio lo pagaba en horas de sueño. Hirknip se levantaba antes que sus criados y se acostaba después que sus guardias. Leía informes hasta que las letras se le movían solas. Desconfiaba de todos por método, no por carácter, porque un emperador que confiaba en la persona equivocada no llegaba a viejo. Su despacho estaba lleno de mapas, listas y cartas selladas. En una esquina había un jarrón con flores frescas que él nunca miraba, lo mantenía un ayudante para que las visitas creyeran que el emperador tenía tiempo para cosas bonitas. No lo tenía. Ese día, como casi todos, empezó con un problema, y el problema tenía nombre. La casa Bantel. ¿Otra vez el marqués Rick? Preguntó Hirknip. Su ministro de información asintió. Era un hombre delgado que nunca sonreía, cosa que a Hirknip le parecía una virtud. Otra vez, Majestad. Ha invitado a cenar a 4 casas menores en un mes. Las mismas que se quejaron de los nuevos impuestos. Habla de devolverle su voz a la nobleza. Dijo el ministro. Qué frase tan bonita para decir, quiero robar como antes. Dijo Hirknip. También tanteó a casas nuevas, en ascenso. Buscaba números y dinero. Dijo el ministro. ¿Alguna aceptó? Preguntó Hirknip. Ninguna que importe. Una casa menor de frontera, los Ludenberg, recibió a su emisario y lo despachó sin comprometerse. El niño que maneja esa casa dijo, más o menos, que no pensaba meter a su familia en la próxima purga. Dijo el ministro. Hirknip levantó una ceja. Era la primera vez en la conversación que algo le interesaba de verdad. Un niño dijo eso. Preguntó Hirknip. Un niño de 8 o 9 años, Majestad. La casa que vendió los 100 caballos en Errandol hace un par de años, la que pusimos en observación. Dijo el ministro. Hirknip recordaba el caso. Un movimiento comercial pequeño, legal por un pelo, hecho con más cabeza de la que solía tener una casa arruinada. Déjame adivinar. Vuelven a crecer. Dijo Hirknip. Sí, Majestad. Abrieron una segunda propiedad. Ahora compraron una tercera. Su institución para niños llena aulas de nobles menores y comerciantes ricos. Pagan sus impuestos completos y a tiempo, algo tan raro que el recaudador lo anotó como sospechoso. Y sobrevivieron a la fiebre del invierno pasado, cerraron las aulas 3 semanas, aislaron a los enfermos y no perdieron a un solo niño interno. En medio barrio hubo entierros. En su casa, no. Dijo el ministro. Eso hizo que Hirknip se detuviera un segundo. Una casa arruinada que se levanta, paga sus impuestos, rechaza una conspiración y le gana una plaga. Qué gente tan molesta y tan competente. Cuando termine con Bantel, quiero un informe completo de ese niño. No para castigarlo. Para saber si algún día me sirve o me estorba. Dijo Hirknip. Sí,
Majestad. Respondió el ministro. Con eso, el asunto del niño quedó archivado. Hirknip tenía cosas más grandes sobre la mesa. Cuando el ministro se retiró, entraron los caballeros imperiales. Eran 4, y Hirknip los había elegido uno por uno, no por su cuna sino por lo que podían hacer en un campo de batalla. Juntos valían por un pequeño ejército, y esa era la idea. Nasani Enek, el más veterano, hablaba poco y golpeaba fuerte. Bezibul Pashmal era ancho como una puerta y reía como si la guerra fuera una fiesta a la que siempre lo invitaban. Nimbelark Teonac era rápido, elegante y el más recto de los 4, leal a su emperador sin dobleces. Y estaba Lena Rock Bruise, que llevaba media cara cubierta con una tela oscura. Debajo tenía una maldición que le comía la belleza y el sueño, una marca que ningún sacerdote del imperio había logrado quitar. Servía a Hirknip por una razón simple, se decía que solo la magia más alta del mundo podría curarla, y quien mandaba sobre la magia más alta del imperio era el emperador. Bantel va a moverse pronto. Cuando lo haga, quiero que la ciudad recuerde por qué no conviene moverse contra mí. Dijo Hirknip. ¿Los matamos a todos o dejamos algunos para el verdugo, Majestad? Preguntó Basiwood, demasiado alegre para la pregunta. A los mercenarios que suelten las armas, déjenlos. Solo venden su tiempo. A los Bantel, ninguno. Dijo Hirknip. ¿Y si piden clemencia? Preguntó Lenas. La clemencia es cara y yo llevo el presupuesto. Hoy no alcanza. Dijo Hirknip. Nadie rió, salvo Basiwood, que reía por todos. Antes de la casa, Hirknip bajó a ver a Fuado Caradan. La torre del viejo mago olía a tinta, a cera y a algo que ardía despacio. Había libros por todas partes, algunos abiertos, otros encadenados a las mesas. Fluder no levantó la vista cuando el emperador entró. Muy pocos hombres en el mundo podían darse ese lujo. Fluder era uno, porque su poder valía más que sus modales. Majestad. ¿Viene por la guerra o por los rebeldes? Preguntó Fluder, todavía sin mirarlo. Por los dos. Necesito su fuego en la ciudad y su cabeza en el mapa. Dijo Hirknip. Le presto el fuego. La cabeza está ocupada. Dijo Fluder. ¿En qué? Preguntó Hirknip. Fluder por fin lo miró, y en sus ojos había el mismo brillo de siempre, el de un hombre que llevaba toda una vida persiguiendo algo que nunca terminaba de alcanzar. En lo que hay por encima de mí. Toda mi vida trepé la escalera de la magia. Llegué más alto que casi cualquier humano vivo. Y desde aquí arriba veo que la escalera sigue, Majestad. Sigue hacia un lugar donde ningún humano ha puesto el pie. Sueño con encontrar la mano que talló esos escalones. Dijo Fluder. A Hirknip le corrió un frío por la espalda que no le gustó. Fluder era la mejor arma del imperio, pero un arma que soñaba con encontrar a alguien más fuerte que su dueño era un arma con la que había que dormir con un ojo abierto. Encuentre lo que quiera. Después de ayudarme a colgar a Bantel. Dijo Hirknip. Por supuesto, Majestad. Los rebeldes son aburridos, pero rápidos de resolver. Respondió Fluder, y volvió a sus libros como si el emperador ya se hubiera ido. Esa misma semana, el marqués Osric Vandal pidió audiencia. Hirknip se la concedió, porque un buen cazador deja que la presa se acerque al cebo por su propia voluntad. Bantel entró como entraban los nobles viejos, con demasiada tela, demasiado perfume y la certeza heredada de que el mundo le debía algo. Era un hombre de unos 60 años, de mentón alto y manos suaves que nunca habían trabajado. Hizo la reverencia mínima que el protocolo permitía, y en su cara se leyó lo que le costaba, doblar la espalda ante un emperador que tenía la edad de sus nietos.
Majestad, hablo por muchas casas que ya no se atreven a hablar. El imperio se ha vuelto frío. Los títulos ya no significan nada. Un mercader con suerte cena hoy donde antes solo cenaba la sangre antigua. Dijo Bantel. ¿Y eso le parece mal? Preguntó Hirknib, con paciencia de gato. Me parece un desorden. La sangre es sangre. Un campesino con oro sigue siendo un campesino. Dijo Bantel. Interesante. Porque su bisabuelo, Marqués, era un mercenario que le vendió su espada al mío en el momento correcto. La sangre de su casa empezó siendo bastante barata. Dijo Hirknib. Bantel se puso rojo. Había venido a amenazar con elegancia y lo estaban desnudando con datos. Cuide sus palabras, Majestad. Un emperador también puede quedarse solo. Dijo Bantel. Los emperadores siempre estamos solos, Marqués. Es parte del sueldo. Dijo Hirknib. Bantel se fue sin inclinarse del todo, que era su manera de declarar la guerra sin declararla. Hirknib lo dejó ir. Ya tenía lo que quería, la confirmación, de la boca del propio marqués, de que iba a intentar algo. Ahora solo faltaba darle el momento perfecto para equivocarse. Mientras esperaba a que Bantel se colgara solo, Hirknib hizo lo que mejor sabía hacer, leer el mundo. El ministro dejó frente a él un fajo de cartas de los reinos vecinos, y Hirknib las leyó todas. Un emperador que no sabía qué hacían sus vecinos no duraba mucho tiempo emperador. Del reino Reestice, los nobles y la corona siguen odiándose más entre ellos que a nosotros. El rey Ramposa manda poco. La facción noble, con el marqués Raeben y los grandes señores, hace y deshace. La facción real apenas se sostiene con el príncipe Sanak, que es el único con cabeza. El príncipe Barbro es un tonto con ínfulas. Dijo el ministro. Un reino dividido pelea con media mano. Sigan alimentando el odio entre esas dos manos. Dijo Hirknib. Hay algo más, Majestad. La princesa Renner, la menor. La llaman la princesa dorada. El pueblo la adora, pide leyes para los pobres, persigue la trata de personas, sonríe en las plazas. Dijo el ministro. Una princesa buena. Qué raro. ¿Es tonta o es lista? Preguntó Hirknib. Nuestros informes no se ponen de acuerdo, Majestad. Unos dicen santa. Otros dicen que detrás de esa sonrisa hay algo que no cierra. Dijo el ministro. Vigílenla. La gente que sonríe también suele guardar los dientes para después. Dijo Hirknib. Pero Gezav Stronov sigue siendo su capitán de guerreros. Y sigue siendo Gezav Stronov. Dijo el ministro. Hirknib apretó los labios. Ese nombre siempre le arruinaba las buenas noticias. Un campesino con una espada que vale por un batallón. El rey más inútil del continente tiene al mejor guerrero del continente cuidándole la puerta. La suerte no reparte con justicia. Dijo Hirknib. Del reino dragón, sin cambios. La reina Draudillo Noriculu sigue en el trono. Dijo el ministro. Sigue pareciendo una niña. Preguntó Hirknib. Sigue pareciendo una niña, Majestad, aunque tiene más años que muchos de sus consejeros. Sangre de dragón. Gasta lo que no tiene para pagar mercenarios y mantener a raya a los hombres bestia que le muerden las fronteras. Dijo el ministro. Una vieja bruja con cara de muñeca, vendiéndose a pedazos para no caer. Y aún así no cae. Dijo Hirknib. Le molestaba que el reino dragón siguiera de pie. No porque lo quisiera para él. Un vecino que se caía a pedazos, tarde o temprano, dejaba caer sus pedazos del otro lado de la frontera. Y de la teocracia eslane, silencio, que en ellos es lo más ruidoso.
Siguen predicando que la humanidad debe gobernar el mundo y que las demás razas son plagas. Tienen sus escrituras, sus asesinos y, dicen, armas heredadas de los 6 dioses, guardadas para el día que decidan usarlas. Dijo el ministro. Fanáticos con fe y con presupuesto, la peor mezcla. Mientras miren a los elfos y no a mí, que recen todo lo que quieran. Vigílenlos igual. Dijo Hirknib. Guardó las cartas en orden. El mundo estaba como le gustaba, lleno de vecinos ocupados en sus propios incendios, demasiado divididos para juntarse contra él. Solo faltaba apagar el incendio que tenía en casa. Hirknib pudo haber arrestado a Osric Dandal esa misma semana. No lo hizo. Un arresto silencioso creaba un mártir. Los nobles susurrarían que el emperador temía un juicio abierto. Hirknib prefería otra cosa, dejar que Bantel diera el primer golpe, delante de todos, y responder de una forma que nadie olvidara. Así que filtró un rumor, que el emperador viajaría con poca escolta a inaugurar un canal al norte de Arwintar. Bantel mordió el anzuelo. La mañana del supuesto viaje, hombres armados salieron de 3 casas nobles al mismo tiempo. Bantel no era tonto del todo. Había reunido más espadas de las que el ministro contó, mercenarios de frontera, matones de gremio y algún worker que necesitaba el dinero más que la conciencia. No fue una batalla de ejércitos, sino una pelea sucia entre callejones, con ballestas desde las ventanas y espadas en las plazas. Por un momento, en la plaza del mercado, la escolta imperial retrocedió, la muchedumbre gritó y pareció que la locura de un viejo noble podía torcer la historia del imperio. Ahí murieron hombres de Hirknib, buenos soldados, de los que sí sabían pelear. Duró un momento. Después entraron los caballeros imperiales, y la plaza dejó de ser una batalla para volverse una lección. Bezirud Kashmal cargó de frente riendo, rompiendo la primera línea a golpes de martillo. Nasani Enek no reía, entraba, mataba y salía, ordenado y sin desperdicio. Nimbel Artel se movía entre los enemigos rápido y limpio, sin un golpe de más. Y Lena Shockbruy se peleaba en silencio, con una furia fría que asustaba más que los gritos de los otros, como si en cada enemigo viera la maldición que llevaba bajo la tela. Y sobre todos ellos estaba el fuego de Fuado Caradan. El viejo mago no gritó ni hizo discursos. Levantó una mano y una línea de fuego blanco barrió el callejón por donde entraban los refuerzos de Bantel. El aire olió a carne quemada y a miedo, y los mercenarios que quedaban entendieron todos a la vez que les habían pagado poco para morir tanto. Esto interrumpe mi estudio, dijo Fluder, con el tono de quien se queja de la lluvia. Hirknib observaba desde un balcón, sin armadura, con las manos tomadas a la espalda. No se escondía. Que lo vieran era parte del mensaje. Que ningún Bantel salga vivo. Los mercenarios que suelten las armas pueden vivir, solo trabajaban por dinero. Los Bantel eligieron, dijo Hirknib. Para el mediodía, todo había terminado. La casa Bantel dejó de existir. No solo el marqués, sus hijos, sus primos, cualquiera que algún día pudiera reclamar el nombre y la venganza. Hirknib firmó cada nombre él mismo, sin apartar la vista del papel. Al día siguiente colgó a los cabecillas en la muralla, con un cartel que no amenazaba a nadie por su nombre. No hacía falta. Todos los nobles del imperio entendieron la misma frase sin que estuviera escrita: esto le pasa a quien lo intenta. Ningún noble volvió a hablar de rebelión. El río de sangre de Hirknib llegaba a su fin, no porque él se hubiera ablandado, sino porque ya no quedaba nadie tan estúpido como para hacerlo correr de nuevo. Había perdido hombres buenos en la plaza del mercado. Los recordó uno por uno, pagó a sus viudas de su propio bolsillo y no dejó que nadie lo viera hacerlo. Un emperador que lloraba en público era un emperador débil. Uno que no pagaba a las viudas de sus soldados era un emperador que pronto se quedaba sin soldados. Con los nobles en silencio,
Hirknip se sentó a mirar el único plan grande que le quedaba pendiente, el reino Reestice. Sobre el mapa, el reino parecía una fruta madura. Rey débil, nobles peleados, ejército de campesinos mal armados. Cualquier general ambicioso habría gritado invasión. Hirknip no era cualquier general. Hirknip sabía por qué el reino seguía de pie. Gazef Stronov. Dijo en voz baja, para nadie. Un solo hombre. Un campesino al que el rey le había dado una espada encantada y un título. Un guerrero que en el campo valía por un batallón y que, encima, era leal hasta la estupidez a un rey que no lo merecía. Mientras Gazef viviera y peleara, invadir Reestice costaría un mar de sangre imperial, y Hirknip no gastaba sangre imperial en cosas caras cuando existía una forma barata. La forma barata era la guerra anual. Cada año, el imperio cruzaría la frontera con una fuerza mediana y bien pagada. Cada año, el reino, aterrado, llamaría a decenas de miles de campesinos a las armas, sacándolos de sus campos en plena cosecha. El imperio perdería algo de dinero. El reino perdería su comida, su gente y un pedazo de futuro. Mover ejércitos era barato para un imperio ordenado, para un reino desordenado, era veneno. Esta sería la segunda vez. Hirknip ya sabía que no sería la última, con el tiempo, aquella guerra se volvería tan rutinaria como cobrar impuestos. La guerra se declaró en primavera, en el campo de Katze. Era un lugar feo, tierra plana, viento constante, un río lento. Un buen sitio para pelear, si es que alguno lo era. Del lado imperial formaron soldados de verdad, entrenados durante todo el año, más ordenados que brillantes, además de las levas nobles obligadas a servir. Del lado del reino formó una multitud, unos pocos caballeros y una marea de campesinos con lanzas que no querían estar ahí. La diferencia no estaba en el número, porque el reino siempre traía más cuerpos. Estaba en que los cuerpos imperiales sabían qué hacían y los del reino solo sabían tener miedo. Del otro lado del campo, Gazef Stronov caminaba entre sus hombres. No eran soldados, casi ninguno, eran labriegos arrancados de sus aldeas, temblando de frío y de miedo. Gazef los conocía. Sabía muchos de sus nombres. Por eso lo seguían. Nadie va a hacerse el héroe hoy. Aguantan la línea, no dan un paso de más, y esta noche comen caliente. Eso es todo lo que les pido. Dijo Gazef. Un muchacho a su lado, que no llegaría a los 15 años, le preguntó si iban a ganar. No venimos a ganar. Venimos a no perder. Es distinto, y hoy con eso alcanza. Respondió Gazef. Al otro lado, Hirknip lo buscó con el catalejo hasta que lo encontró, en la primera línea, no atrás, sosteniendo con su sola presencia a una multitud que sin él habría corrido. La batalla que Hirknip había planeado grande terminó siendo pequeña. Los dos ejércitos se midieron, chocaron en el centro, sangraron un rato y se separaron cuando empezó la lluvia. No fue la matanza que algunos generales imperiales querían, fue más bien una escaramuza grande. A Hirknip no le importó demasiado, porque el reino ya había hecho lo que él necesitaba, había sacado a 100.000 campesinos de sus campos en plena siembra para nada. Ese para nada era la verdadera arma, y se cobraría en hambre el invierno siguiente. Retirada ordenada. No persigan. No quiero héroes muertos por un campo que pienso volver a pisar el año que viene. Dijo Hirknip. Mientras las tropas se replegaban, miró una última vez hacia donde había estado Gazef. Mientras ese hombre viviera, no habría conquista rápida. Habría, en cambio, una herida que Hirknip reabriría cada primavera hasta que el reino se cansara de sangrar. Podía esperar. El tiempo jugaba para el lado ordenado. Hirknip volvió a Arwinter a comienzos del verano. La capital lo recibió sin fiestas, porque él había prohibido las fiestas de guerra, costaban dinero y engordaban egos.
Prefería volver, quitarse el polvo del camino y sentarse a leer números. Y los números estaban bien. Su imperio funcionaba. Los caminos, reparados. Los impuestos, entrando. Los jueces que él había puesto juzgaban con menos veneno que los viejos. La nobleza trabajaba por miedo, pero trabajaba. En los mercados de Arwintar se vendían cosas que 5 años atrás no existían, y la gente común, que no entendía de política, empezaba a decir en voz baja que con el emperador de sangre al menos se comía todos los días. Entre los informes volvió a aparecer un nombre pequeño, Ludenberg. La casa del niño no solo había comprado una tercera propiedad. Había comprado media manzana. Los planos que adjuntó el recaudador mostraban una institución pensada desde el principio para ocupar toda una cuadra, para crecer edificio por edificio sin desperdiciar un metro. Donde antes hubo una mansión noble arruinada, ahora había una obra en marcha, andamios, carpinteros y filas de padres esperando un cupo. Un niño planeó una manzana entera antes de tener dinero para la segunda casa. Dijo Hirknib, medio para sí. Lo vigilamos más de cerca, Majestad. Preguntó el ministro. Hirknib lo pensó un momento. Todavía no, un niño que paga impuestos, rechaza rebeliones y le gana una plaga no es un problema. Déjenlo crecer y que siga pagando. El día que se crea imprescindible, ¿hablamos? Pero manden a alguien discreto una vez al año, solo para mirar. La gente demasiado competente es la única que a veces vale la pena robarle, y la única que a veces hay que enterrar antes de tiempo. Dijo Hirknib. Esa noche, en su despacho, Hirknib abrió un cajón cerrado con llave y sacó una lista escrita de su puño. Tachó la primera línea, que decía la nobleza vieja, y al lado escribió una sola palabra, hecho. Debajo, subrayó la línea siguiente. Reestice. No la iba a conquistar este año, ni el próximo. La iba a desangrar despacio, primavera tras primavera, hasta que cayera sola o pidiera ser imperial con tal de dejar de sufrir. Se recostó en la silla. Por primera vez en años no tenía una crisis encima. La nobleza estaba domada. El ejército, entrenado. Los vecinos, vigilados. El tesoro, creciendo. Fluder, quieto en su torre. Los caballeros, afilados. Hirknib se permitió algo que casi nunca se permitía, sentirse satisfecho. Todo bajo control. Dijo, y por una vez lo creyó. Tomó el siguiente informe de la pila. Un asunto aburrido de aranceles y de un puente que había que reparar en la ruta del sur, justo la clase de problema que un imperio en paz debía tener, pequeño. Se sirvió una copa de vino, la primera en semanas, y trabajó hasta tarde con la calma del hombre que cree haber ganado la partida. Afuera, el mundo seguía siendo un tablero de reyes, nobles y ejércitos humanos, y él lo jugaba mejor que nadie. Por ahora.